La Unión Soviética ha llevado a cabo la mayor expansión militar que el mundo ha conocido. Una operación destinada a derribar a la monarquía y a establecer en su lugar un régimen prosoviético. Donde el régimen prosoviético ha sido reemplazado por un gobierno aún más amistoso con Moscú. Durante la Guerra Fría, miles de agentes durmientes estaban preparados para entrar en acción si el Ejército Rojo hubiera ocupado Europa Occidental. Era un proyecto secreto dirigido por la OTAN. La red Stay Behind, conocida desde 1990 por el nombre de su rama italiana, Gladio. Subimos al minibús. Tenía las ventanillas oscuras. Fuimos al aeropuerto militar. Monté en un jeep. Y al llegar frente a una cueva, las puertas se abrieron. Fue todo muy a lo James Bond. Era una organización secreta, formada por los servicios de inteligencia, los servicios secretos. Nos dijeron que entre los agentes, quizá alguno de ellos tuviera la suficiente motivación como para querer pasar a la acción. Por primera vez vamos a conocer a los agentes detrás de las líneas de la Guerra Fría. Arrojaremos luz sobre los secretos que han permanecido ocultos a la sombra de Stay Behind. Nosotros fuimos Gladio. En septiembre de 1985 colocaron una bomba en la piscina. Estalló durante la noche. Quien la puso se subió al tejado y la colocó cerca de una trampilla. La bomba explotó, la presión fue hacia abajo, impactó en el agua y se dispersó por toda la piscina. Por eso la destrucción fue tan enorme. A mediados de 1980, más de 20 ataques terroristas asolaron Luxemburgo. No hubo víctimas, pero las bombas sembraron el pánico en el pequeño estado del centro de Europa. La población estaba impactada. Esperaba bombardeos en cualquier parte. Han pasado más de 30 años. El juicio por las bombas de Luxemburgo ha reabierto la investigación de Stay Behind. Según el testigo alemán Andreas Kramer, los que estaban detrás de las explosiones en Luxemburgo pertenecían a la red secreta de la OTAN, conocida como Gladio. Kramer dijo cosas horribles. Dijo que la agencia de inteligencia extranjera del gobierno alemán, la BND, es decir, los servicios secretos alemanes, estuvieron presentes en Luxemburgo. Dijo que su padre pertenecía a Gladio. Dijo que habían robado los explosivos en canteras. Kramer repitió estas acusaciones tan graves en varias ocasiones bajo juramento. Pero nadie le creyó. El juicio de Luxemburgo tuvo consecuencias en otros países europeos. En Berlín, un miembro de la Bundestag ha pedido al gobierno información sobre las actividades de Stay Behind en Alemania Occidental. En 1991 ya había pedido información al Parlamento sobre Gladio porque teníamos la sospecha de que estaba involucrado en los bombardeos de Oktoberfest. Había las mismas sospechas en relación al bombardeo en Bolonia y otros episodios en muchos otros países europeos en los que estas estructuras paramilitares estaban activas. Trece personas murieron en la masacre de Oktoberfest en 1980, incluida la que puso la bomba, el neonazi Gundolf Keller. Incluso hoy muchos aspectos de este ataque aún no están claros. Ahora el juicio en Luxemburgo me ha alentado para pedir más información al gobierno federal.
¿Por qué los servicios secretos nunca aclararon este asunto? ¿Por qué los ciudadanos aún no pueden recibir información de Stay Behind? Bélgica también, en los años 80, tuvo su propia oleada de terror provocada por una serie de atracos extremadamente violentos que dejaron 28 muertos entre 1983 y 1985. Han pasado casi 30 años desde el último ataque en un supermercado en Alost, pero los responsables nunca fueron encontrados. Antes de que el plazo de prescripción entre en vigor, los jueces están presionando para que se den los nombres de los agentes de Stay Behind en Bélgica. Las redes Stay Behind nos interesan debido a la naturaleza de los ataques y la manera en que se cometieron algunas de estas acciones. Algunas de ellas se ejecutaron utilizando técnicas casi militares. Está claro por qué queremos profundizar más en la hipótesis de Stay Behind y tratamos de averiguar los nombres de los agentes belgas. Stay Behind ha estado bajo sospecha desde que salió a la luz en 1990, porque aunque la Unión Soviética ya no exista, la red sigue siendo un misterio. La OTAN no habla de ello. Los archivos continúan cerrados y los agentes siguen siendo anónimos, hasta ahora. Albert Ras estaba al mando de una de las dos redes Stay Behind de Bélgica, el país donde empezó todo. Y por primera vez ha accedido a hablar de ello. El 10 de noviembre de 1942, los alemanes fusilaron a miembros muy jóvenes de un grupo de exploradores y a su capellán, porque estaban involucrados en una red embrionaria de inteligencia. No habían tenido mucho entrenamiento. Es obvio que eran muy entusiastas, pero carecían de instrucción y equipo. Por eso fueron identificados con mucha rapidez, arrestados y condenados a muerte. Tras las hostilidades, este fue, en realidad, el principal argumento para intentar crear las organizaciones Stay Behind, es decir, organizaciones de inteligencia detrás de las líneas enemigas para evitar que se repitiera este tipo de tragedia. Durante la invasión de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, los partisanos belgas dificultaron la labor de las tropas nazis, ralentizando sus maniobras o atrayéndolas a emboscadas con actos de simple sabotaje, como girar las señales de las carreteras en dirección contraria. Así, tras la caída de Hitler, Churchill propuso al gobierno belga la creación y entrenamiento de una nueva red de resistencia. Estaba convencido de que un nuevo conflicto estaba a punto de comenzar. Tras el fin de las hostilidades, el gobierno británico estaba muy preocupado. Temían que la Unión Soviética tuviera su propio programa secreto de expansión. Los años inmediatamente posteriores a la guerra parecieron confirmar la profecía de Churchill, ya que, uno tras otro, los países de Europa del Este acabaron bajo el control de la Unión Soviética. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Pero el telón de acero podía desplazarse con rapidez más al oeste, y ante el temor de un ataque soviético, los países de la Alianza del Atlántico Norte comenzaron a preparar la resistencia. El objetivo era dejar agentes detrás de las tropas enemigas. Agentes que fueran capaces de llevar a cabo operaciones detrás de las líneas del ejército enemigo. De ahí Stay Behind, dejar atrás. La inquietud de Churchill llevó a los servicios secretos británicos a actuar sin consideración. El 30 de junio de 1947, el gobierno francés descubrió una conspiración golpista, el Plan Bleu,
en el que tomaban parte antiguos militares monárquicos y colaboracionistas de Vichy. En realidad, el Plan Bleu era el embrión de Stay Behind, una estrategia puesta en marcha por los británicos que las autoridades francesas desconocían. Los servicios de inteligencia descubrieron que se estaba haciendo algo a sus espaldas y tenían la posibilidad o la habilidad de hacerlo público en su país, por lo que enviaron a la policía a resolver el problema. La denuncia del Plan Bleu, en 1947, llevó al acuerdo entre Gran Bretaña y Francia de crear una red Stay Behind en Francia. Un año más tarde, cientos de antiguos partisanos fueron reclutados por los servicios secretos franceses y entrenados para una guerra secreta. Los documentos de este proyecto nunca fueron divulgados. Stay Behind no existió nunca oficialmente en Francia. Stay Behind en Francia era el equivalente a lo que los aliados anglosajones habían planeado en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, se parecía más a un servicio secreto, en un hipotético caso en el que el ejército soviético se las arreglara para ocupar los países de Europa Occidental. Teníamos que considerar la organización de la resistencia como la gente de mi generación la había conocido. La que se creó tras la ocupación de Francia, Bélgica y los Países Bajos por el ejército alemán. El objetivo de Stay Behind era doble. El primero era organizar las rutas de escape. Pero ¿quién tenía que escapar? Todas las personas indispensables para el funcionamiento de una nación tenían que ser evacuadas. Por otra parte, la red Stay Behind tenía que actuar. Por tanto, había propaganda. Había también sabotaje y combate. El concepto de Stay Behind, sin embargo, no es una idea original de la Guerra Fría y tiene un padre menos noble que Winston Churchill. Durante los meses finales de la guerra, Heinrich Himmler, el ministro del Interior de Hitler, comenzó a reclutar civiles que actuarían detrás de las líneas enemigas. Este es el llamado Proyecto Beowulf. Además de atacar a las fuerzas aliadas en los territorios ocupados, Beowulf habría tenido, por encima de todo, una función. Ese objetivo era eliminar a los traidores. Siguiendo el mismo principio, el general nazi Reinhard Gehlen, durante la retirada de Rusia, dejó atrás una red de agentes. Un antiguo refrán dice: "El enemigo de mi enemigo es mi amigo". Después de la guerra, los norteamericanos recurrieron a Gehlen para establecer los servicios secretos alemanes y Stay Behind. Gehlen fundó su propia organización reclutando criminales de guerra para combatir el comunismo. No puedes enviar a 8 millones de miembros de un partido a un desierto en alguna parte, pero había que separar el trigo de la paja. Los criminales deberían haber sido excluidos, pero este proceso, que tuvo lugar en todo el aparato del Estado en Alemania, no se aplicó en la organización de Gehlen. Esta fue creada y financiada por los norteamericanos incluso antes de la fundación de la República Federal. Por eso tuvo graves deficiencias desde el principio. Venga, vamos. Puede que no le guste lo que va a ver, pero podría ocurrirle a usted. Si el comienzo de los años 50 en Estados Unidos fueron los años del macarcismo, la pesadilla roja en Europa era la de un ataque militar soviético. Un miedo que no disminuyó cuando Khrushchev relevó a Stalin en el Kremlin. El proyecto Stay Behind se convirtió en una prioridad estratégica.
El proyecto se extendió con rapidez por toda Europa occidental bajo la protección de la OTAN. Se reclutaron 50 agentes en Noruega, 150 en Alemania y 600 en Italia. Incluso la España de Franco decidió tomar parte en el programa. Mientras que en la neutral Austria, los norteamericanos construyeron una red y proporcionaron armas sin informar siquiera al gobierno. Las redes Stay Behind eran independientes pero estaban conectadas unas con otras. Todos fueron entrenados por los servicios secretos británicos y contactaban vía radio, mientras que sus responsables nacionales se reunían de manera regular en un comité secreto de la OTAN para intercambiar ideas y experiencias. La OTAN no tenía ninguna función de mando. Digamos, por ejemplo, que metemos a 10 personas aquí, en una sala, y les preguntamos cómo protegerían a sus familias en caso de que hiciera mal tiempo, de que hubiera inundaciones. Bien, cada familia decide por sí misma, pero como la comunicación con las otras familias es necesaria, se hace a través de un puesto de coordinación. Pero este puesto de coordinación no tiene autoridad. No tiene poder para tomar decisiones sobre el conjunto de normas que cada una de las familias o países ha establecido. Dentro del comité de la OTAN, la Francia de Gaulle, tras el trauma de la invasión alemana, rechazó la idea subyacente de Stay Behind, ya que negaba la posibilidad de una nueva invasión. Nuestros amigos norteamericanos siempre pensaron que, en caso de un enfrentamiento con la Unión Soviética, quizá la Unión Soviética podría invadir la Europa democrática, pero continuaron la Guerra Fría. Nosotros, los europeos, y en particular el pueblo francés, dijimos que no aceptábamos esta hipótesis. Nosotros teníamos que actuar con anticipación. Y durante todos esos años trabajamos a favor de la política de disuasión de las armas nucleares. El miedo al conflicto militar entre las dos superpotencias era tal que desde los años 50 se estableció una red antiinvasión incluso en la neutral Suiza. Permanecería operativa hasta 1990, con el nombre en clave de P-26. Los miembros de la P-26, aquellos que pertenecían a la organización o que la dirigían, todos me dieron la impresión de ser personas que querían hacer algo positivo por su país. No eran fascistas, eran personas comunes y corrientes, hombres y mujeres del pueblo. Como todos los grupos de Stay Behind, el P-26 también era alto secreto. Tan secreto que hasta el Ministerio de Defensa sabía poco o nada al respecto. El único control político fue un encargo a un pequeño número de parlamentarios. Hasta que fue desmantelado, Jacques Simon Egli fue uno de sus miembros. El jefe del Estado Mayor me llamó un día. Me dijo: señor diputado, tengo que preguntarle algo y hacerle una oferta. Si la rechaza, no volveremos a hablar de ello. Le pido que no hable de ello con nadie. Le contesté: ¿de acuerdo? Luego, un día, vinieron y me llevaron a Berna en helicóptero, y de Berna de nuevo en helicóptero a Gstaad. En Gstaad monté en un jeep y al llegar frente a una cueva, las puertas se abrieron. Fue todo muy a lo James Bond. El entrenamiento del grupo P-26 tenía lugar en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, oculto entre las villas de lujo para los turistas. Todos los miembros conocían este hotel en el que estamos ahora. Es el Schweizerhof. Aquí les proporcionaban una habitación y podían dormir y comer.
Tenían trabajo que hacer y cuando salían al pasillo tenían que llevar un pasamontañas para que nadie pudiera reconocerlos. Cuando llegué me dieron una habitación. Era una habitación que estaba muy bien equipada y me pidieron que viera la televisión. Encendí la televisión y allí estaba el jefe del ejército retransmitiendo un mensaje. Nos dijo que todo era una red que había creado y aprobado el Consejo Federal y cuyos objetivos eran resistir. Si Suiza caía bajo el control enemigo, había que resistir. El instructor iba vestido de civil y me dio su nombre en clave. Desde entonces, yo me dirigía a él por ese nombre. Me dio también mi nombre en clave, Guy. Aprendieron a cifrar y decodificar mensajes, a hacer transmisiones. Aprendieron a detectar si les estaban siguiendo, cómo perder a alguien que te estuviera siguiendo en una ciudad dada o en cualquier parte. Otros ejercicios eran bastante más militares. Estaban estructurados en 80 regiones, así las llamaban. Eran grupos pequeños de quizá 5 o 10 miembros. Los grupos se organizaban en función de dónde vivían sus componentes, porque en caso de emergencia tendrían que operar en una zona que conocieran bien para poder llevar a cabo todo tipo de acciones, incluido el sabotaje. Debido a la neutralidad de Suiza, el P-26 no formaba parte de la red Stay Behind, pero estaba estructurada de la misma manera. De hecho, el entrenamiento de los instructores fue confiado al Servicio Secreto Británico. Tras su descubrimiento, se realizó una investigación especial para examinar al P-26 e indagar si hubo violaciones de la ley suiza. Yo seguía creyendo en ello y mantenía la idea de que era legítimo, de que era una buena idea, que no había riesgo. Y todo ello a pesar de lo que toda esa gente de la izquierda, de la extrema izquierda, ha dicho. Sin embargo, reconozco que las precauciones fueron insuficientes con los procedimientos y el control. Pero en la época de la experimentación nuclear en la carrera espacial, el respeto a las garantías democráticas era considerado un lujo al que se podía renunciar con facilidad. El proyecto Stay Behind solo tenía sentido si era un absoluto alto secreto, también dentro de la misma organización. En una red, cada gladiador conocía a una o dos personas, quienes a su vez conocían a una o dos personas, por lo que no es un hecho dado que en una red de 5 hombres, el quinto conociera al líder de la red. Durante el periodo en el que estuve al mando de Gladio, creo que conocí más o menos a todos ellos. Esas personas creían en lo que estaban haciendo, creían lo que les habían contado. Y eso era que tenían que trabajar en defensa del país. No debían esperar nada, aparte del hecho de que, ocurriera lo que ocurriese, sus nombres nunca serían revelados. La red italiana Gladio es la única hasta ahora que ha publicado los nombres de sus agentes. Entre ellos hay profesores, ingenieros, cazadores y leñadores. Hombres de clase media, feroces anticomunistas y, sobre todo, hombres más allá de toda sospecha. Un comandante expartisano contactó conmigo. Me dijo, escucha,
Hay una organización del ejército de la que he sido miembro desde el principio. Es una organización del Estado, de las Fuerzas Armadas. Una organización que está entrenando a gente en actividades clandestinas en territorio ocupado. Eso me convenció. Y en principio dije que sí. Después de algún tiempo, el portero me dijo que los carabinieri habían venido y habían hecho preguntas sobre mí. ¿Cómo era yo? ¿Cómo me comportaba? Y entonces comprendí que ese era el procedimiento estándar. Ni siquiera eran carabinieri, quizá fueran agentes del servicio secreto. El mensaje que me dieron fue ir a un bar específico en la estación de Roma. Tomamos una copa y salimos de la estación donde un minibús blanco nos estaba esperando. Subimos al minibús. Tenía las ventanillas oscuras y fuimos al aeropuerto militar. A bordo de un avión con ventanillas oscuras, los agentes de Gladio fueron trasladados a una base secreta en Cerdeña para entrenarse. Recibí entrenamiento en defensa con armas ligeras, armas de combate individual. Había armas italianas y norteamericanas en la base. Nunca llevamos armas fuera de allí. No era un entrenamiento para combatir, sino para convertirse en espía. Los reclutas de Stay Behind aprendían a seguir a alguien, a sabotear algo, a enviar mensajes cifrados vía radio o a manejarse bien en combates individuales. No te vamos a engañar. Si te vuelves activo y eres capturado por el KGB, no habrá esperanza para ti. Morirás. Será una muerte atroz. Es impactante, pero piensas, bueno, cueste lo que cueste, esto es algo que tengo que hacer. Los futuros responsables de la red eran debidamente entrenados, tanto en la creación como en el establecimiento y la dirección de una red de inteligencia clásica que operara en un escenario de guerra. La tarea era recoger a cualquiera de nuestros pilotos que cayera en territorio ocupado, porque, como nos explicaron, una división blindada podía estar operativa en 3 meses, pero un piloto de caza tarda 5 años en terminar su instrucción. La actividad más importante de los agentes era la de extracción, hacer entrar y salir hombres de un territorio ocupado. Para poder llevarlo a cabo, estaban los ejercicios internacionales, que hacían posible que la red de inteligencia de un país actuara en colaboración con las redes de otros países. Hicimos ejercicios con los franceses, con los ingleses, los norteamericanos, con muchos servicios aliados. Por ejemplo, una extracción aérea. Eso significaba que los aliados venían en un avión y lanzaban un objeto usando un paracaídas, o si venían en helicóptero, aterrizaban y dejaban a una persona en nuestro territorio. Nuestros agentes sabían qué día, cuándo y dónde pasaría un avión que lanzaría un objeto. Por eso estaban en el lugar y llevaban pequeñas linternas. Era todo muy preciso. La persona a la que extraían era recogida entonces por un agente y llevada a un piso franco antes de confiársela a otro agente como en una especie de cadena humana. Stay Behind estaba tan enraizada en el territorio que conseguía mover, usando este sistema,
a 2 agentes secretos desde el Círculo Polar Ártico hasta Cerdeña durante un ejercicio internacional. La Unión Soviética también tenía su red secreta para utilizarla en caso de un ataque a Europa. Spetsnaz. Los hombres y mujeres que vivían de incógnito en los países occidentales estaban entrenados para preparar el terreno para la invasión. El caso de Spetsnaz es diferente al de Stay Behind, pero se engloba dentro del trabajo de los rangos más altos. Los soviéticos no habían renunciado a la idea de una invasión. Se estaban preparando para ella. Era tarea de los militares prepararse para ello. Estas son redes totalmente durmientes y tenían que esperar a la llegada de las tropas soviéticas para pasar a la acción, para preparar el terreno. En caso de invadir, los soviéticos habrían invadido primero Alemania Occidental. Sí, conocíamos los planes de ataque que los soviéticos habían trazado en la medida en que podrían sernos útiles. La primera línea de ataque era hacia Schleswig-Holstein, luego hacia el Rin y a través de Austria hacia el sur de Alemania. Los agentes de Stay Behind sabían que lo primero que tenían que hacer en caso de una invasión era encender la radio. Los agentes habrían sido activados. Se dice activar, entre otras palabras. Se habría contactado con ellos y se les habría dicho: cuidado, ahora esto no es un juego, va en serio. La Unión Soviética nos va a invadir. Vamos a mantener contacto. Vamos a comunicarnos con vosotros por radio y luego nos reuniremos en la zona libre. El momento de entrar en acción es un momento que da mucho miedo y que todos, creo yo, teníamos en la cabeza. Yo había organizado una dispersión inmediata, que fueran a refugios, a lugares preacordados que nunca hubieran sido revelados a nadie. Los agentes sabían que había un alijo de armas, pero no sabían dónde. Sin embargo, en caso de ocupación, les habríamos comunicado dónde podían encontrar las armas. Les habríamos dicho: id a buscarlas, allí las encontraréis. Tener depósitos de armas también formaba parte de las tareas de Stay Behind. Y de nuevo, eran reminiscencias de lo que experimentamos después de la derrota de 1940. Por aquel entonces, un número de oficiales del ejército, la marina y las fuerzas aéreas tenían depósitos ocultos. Tenían material camuflado en lugares donde los alemanes no pudieran encontrarlo. Así que todo formaba parte de este juego de guerra que está vinculado a la idea de Stay Behind. Justo aquí está el búnker que encontraron 2 niños en 1972. Su nombre en clave era Nasko. Contenía varias cosas.
Contenía explosivos, subfusiles Sten, pistolas españolas Star, detonadores con temporizador, el equipo habitual de una guerrilla. Estas son las fotos originales de depósitos de armas enterrados por Gladio en el bosque del norte de Italia, e incluso en iglesias y cementerios. Contenían bombas y bengalas, lingotes de oro y medicinas. Material útil para una célula de resistencia. Pero si la invasión hubiera tenido lugar, es probable que Stay Behind hubiese sido eliminada en pocas horas. En Alemania, al menos, donde la Stasi había conseguido interceptar a los agentes. Aquí se ve con claridad que hubo un contacto por radio entre el cuartel general de la BND en Pullac, Baviera y Cerdeña. Por desgracia, el contenido de estas transmisiones de radio no se conoce. Pero esto podría cambiar si los servicios secretos alemanes desclasificaran estos documentos y nos permitieran conocer mejor estas estructuras. Los documentos de la Stasi proporcionan información sobre cuántos agentes estaban activos en el territorio de la República Federal en los años 80 o incluso antes. En cuanto al espionaje, en la República Democrática Alemana éramos muy conscientes de la amenaza. Era el pan nuestro de cada día y teníamos que entrenar para ello. De hecho, los agentes tenían que llevar con ellos tan pocos documentos escritos como pudieran. Además, tenían que saber utilizar los medios de transmisión, pero de la manera más cauta y segura posible. En sus informes de las actividades de Stay Behind, la Stasi hablaba de la necesidad de eliminar a los agentes en caso de conflicto y mencionaba al menos un caso en el que las redes estaban involucradas en la extracción de personas del este al oeste. Los espías habían conseguido mapear con exactitud las posiciones de todas las células de Stay Behind en Alemania Occidental. En cuanto al aspecto militar, desde la posición de las células, se puede decir de manera específica que los agentes de Stay Behind estaban divididos en dos líneas. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que la OTAN o la BND, el Servicio Federal de Inteligencia Alemana, pensaban en dos oleadas en caso de ataque y habrían activado a los agentes una vez que el ejército ruso hubiera cruzado estas líneas. Por los mapas de la Stasi, también podemos ver que una de las redes estaba en Luneburgo, donde se encontró un depósito de armas perteneciente al neonazi Heinz Lemke en 1981. Este material no era chatarra, era auténtico. Estaba embalado de manera profesional contra el viento y las inclemencias del tiempo, contra la humedad, el frío, el calor. Estaba protegido. Podría haber estado allí un buen número de años. Todas las cajas eran militares. Pero entonces, ¿cómo pudo Heinz Lemke, que era por entonces leñador, pagar todo este material? ¿Quién pudo habérselo entregado? Lemke era uno de los sospechosos de haber suministrado los explosivos usados en la masacre de Oktoberfest. Pero nunca pudo clarificar su posición. Poco después de su arresto, se suicidó en la celda donde estaba encerrado. Estoy seguro de que Heinz Lemke no era un agente de la organización Stay Behind alemana, porque no poseía lo que se requería. De hecho, en esta zona, el servicio secreto tenía que ser especialmente meticuloso y excluir siempre a cualquiera que mantuviera criterios políticos extremistas o estuviera implicado en actividades de este tipo. Este hombre no podía haber sido reclutado por Stay Behind. Pero ni siquiera el fin de la Guerra Fría, que hizo innecesaria la existencia de Stay Behind, ha permitido que se arroje luz sobre si hubo conexiones entre la red y los neonazis alemanes. La caída del muro de Berlín no significó que se desclasificaran todos los archivos.
Stay Behind incluso es probable que hubiera seguido siendo secreto si el gobierno italiano no hubiera revelado su existencia en 1990. Eliminamos las redes Stay Behind, es decir, retiramos el equipo a los agentes y les dimos las gracias por haber sido valientes y porque se ofrecieron a renunciar a su tiempo libre para entrenar. Se habían ofrecido voluntarios para ayudar a su país. En Italia, el país donde Stay Behind fue expuesto por primera vez, no dieron las gracias a los agentes por su patriotismo. Terminaron siendo acusados, sospechosos de implicación en las masacres que durante los llamados años del plomo habían anegado el país en sangre, provocando más de 100 muertes. Necesitábamos arrojar luz sobre Gladio. Era necesario que su sombra pudiera cubrir otras estructuras secretas. Estructuras basadas en la comunidad o creadas por el Estado, que podrían haber operado en ese período. En 1990, la revelación del gobierno italiano creó un efecto dominó, ya que al descubrirse que cada país de la Europa occidental tenía su propio Stay Behind, comenzó una intriga política internacional. Casi todos los países protestaron contra Italia, acusándonos de haber revelado un secreto de la OTAN. Estoy hablando de los norteamericanos, los británicos, los franceses, quienes desde ese momento se negaron a hablar con nosotros. Las sospechas sobre esta milicia ilegal alarmaron a toda Europa, y sobre todo a Bélgica, donde los magistrados investigadores empezaron a sospechar de Stay Behind por una serie de atracos a mano armada a mediados de los años 80, cuando 28 personas murieron en la región de Brabante. El comando usaba armas pesadas. Son hombres peligrosos, que están dispuestos a disparar sin dudarlo ante cualquier conflicto. Nos desplazamos ayer a Anderlecht, donde hay una enorme preocupación por los dos crímenes. Estos crímenes se cometieron con métodos militares, pero exhibían notables anomalías. Los criminales parecían estar más interesados en crear terror que en robar dinero. Una de dos. O son bandidos, psicópatas, muy hábiles, o son terroristas. Porque más allá de los robos y del botín del que se apropiaron, hubo otras consecuencias. Crearon una gran tensión dentro del país. Cuando nos enteramos en 1990 de la existencia de esta red clandestina de resistencia, no me molestó personalmente como ciudadano. Lo consideré legítima defensa. Pero nos dijeron que entre los agentes de esta inteligencia clandestina, de estos grupos Stay Behind, quizá alguno de ellos tuviera la suficiente motivación como para querer pasar a la acción, para demostrar de manera más rápida que era necesario fortalecer nuestro sistema. El Senado belga constituyó una comisión investigadora para averiguar si Stay Behind estuvo implicado en actos de terrorismo. Recuerdo que en 3 ocasiones uno de los miembros del comité parlamentario me pidió que les diera nombres. La primera vez contesté no. La segunda vez, de nuevo, con amabilidad, respondí no. Y la última vez dije, no sé nada, y lo entendió. Les dije a los de la comisión parlamentaria que mejor que continuar difamando a estas personas, deberían enviarles una carta de reconocimiento para darles las gracias. No lo hicieron. Los atracos de Brabante tuvieron lugar durante los mismos años que las actividades del Bommelier, el que pone bombas, que sacudió a Luxemburgo con una serie de explosiones. Aquí también, agentes de Stay Behind fueron juzgados. Las redes Stay Behind no tienen conexión con lo que ocurrió en el caso Bommelier durante los años 80. No tuvimos nada que ver.
Teníamos 10 personas en Luxemburgo, 10 agentes. Nuestros agentes no tenían misiones de combate, no estaban entrenados para disparar con armas, no tenían preparación en explosivos. Íbamos a activar a los agentes en tiempos de paz por otras razones que no fueran las puramente estratégicas. No, nunca, nunca jamás. Desde 1990 no ha aparecido ninguna evidencia concreta ni en Italia ni en ningún otro país que conecte a Stay Behind con crímenes o actos terroristas. Pero Stay Behind no era la única estructura que operaba en la sombra contra el comunismo en Europa. No perdamos de vista que las redes Stay Behind corren paralelas a una serie de operaciones montadas por los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. Stay Behind se concibió después de la guerra como una reacción ante el riesgo de una invasión del bloque del Este. Pero desde el año 68 en adelante quedó claro que la amenaza roja ya no consistía en un ataque militar. El verdadero miedo era que los comunistas pudieran derrocar el sistema desde dentro. En este caso no era solo un enfrentamiento militar entre dos ejércitos. Uno gana y el otro pierde. Era también la implementación de una revolución en nuestros países de la Europa occidental. En Italia y Francia, sobre todo, había partidos comunistas que representaban de algún modo la vanguardia del ejército soviético. Esta hipótesis puede ser muy peligrosa y puede tener una oposición muy fuerte dentro de las democracias. Pero eso no significa que el oponente esté dispuesto a traicionar los intereses del país. Las consecuencias de la guerra sucia contra el comunismo pronto se sintieron en Italia, donde el aparato de defensa decidió que la red Stay Behind ya no era suficiente. Formaron otra organización que operaba en el frente doméstico y en la que participaban activistas de la extrema derecha. Nació un Gladio Negro. Por una parte, esta organización tenía una serie de tareas similares a las del verdadero Gladio. Es decir, intervenir en caso de invasión, etc. Pero, por otra parte, tenía tareas que eran, yo diría, de un carácter opuesto políticamente a lo que era la izquierda. El Gladio Negro intentaba desestabilizar a la opinión pública a través del terror para exigir gobiernos más autoritarios. La llamada estrategia de tensión comenzó en 1969 con una bomba que mató a 18 personas en el interior de un banco en la Plaza Fontana en Milán. Durante la investigación de esta atrocidad se descubrió un Gladio paralelo. Gladio no cometió masacres, no puso bombas, no era subversivo. Era una estructura anticomunista y era el resultado directo de la Guerra Fría, y con el final de la Guerra Fría ya no tenía ninguna función. Al mismo tiempo, en mi investigación de Milán, emergió algo más. Otra estructura que era completamente ilegal y subversiva, no solo ilegítima. La llamada Nucli en defensa del Estado. Mientras que el Gladio Blanco era sin duda apolítico, el Gladio Negro, el Nucli, se estableció para dar la bienvenida o aceptar la infiltración de extremistas de la derecha. Y fueron ellos los que estuvieron implicados en el bombardeo de la Plaza Fontana y en otra serie de ataques terroristas. De documentos desclasificados ha salido a la luz que los Estados Unidos conocían la estrategia de Gladio Negro.
Los norteamericanos eran plenamente conscientes de cuál era el proyecto de la derecha italiana. Aunque yo creo que, en línea con la estrategia de Estados Unidos en aquellos años, los 60, esto era visto como un caso de contención. Los neofascistas no estaban siendo manejados hasta el punto de recibir órdenes, pero ese programa de ataques, que en parte era visto por los servicios secretos norteamericano e italiano como únicamente demostrativo, sin víctimas, era un caso de contención del peligro. Lo veían con benevolencia y sin represión. Aplicaron un control, una supervisión sin reprimirlo. Actuad como queráis, al final esto nos conviene. El continuo silencio de la OTAN respecto a las operaciones de Stay Behind es inexplicable. Más de 2 décadas después del final de la Guerra Fría, ni la Alianza Atlántica ni los servicios secretos occidentales han levantado el velo de secretismo que rodea a esta organización. Hasta que esto ocurra, son posibles todas las conjeturas, incluida la idea de que en alguna parte, donde la amenaza rusa todavía es real, las redes de Stay Behind aún existen. No sabemos qué pasará mañana. Opino que un mínimo de vigilancia no es ninguna locura.